¿Qué es creer en el nombre de Jesucristo? A veces pensamos que es una frase, que es creer en la gramática, en esa palabra. Y cuando decimos que creemos en el nombre de Jesucristo, gracias por la mesa, creemos en el nombre de Jesucristo, quiere decir que estamos creyendo en su carácter. Estamos creyendo a quien Él muestra. Estamos aceptando lo que Él es. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta mañana y contento de ver, estamos terminando un periodo con la iglesia, ver cómo Dios está guiando, porque hemos tenido nuestra junta de nombramiento, prácticamente se ha terminado, y estamos estructurando la iglesia en una nueva manera que va a comenzar desde enero. Y les pedimos a todos los que vienen que por favor se unan a esto. No es obligación, pero que se unan. Lo que queremos es que cada célula de escuela sabática se transforme en una pequeña iglesia. Y por eso le pedimos a todos los que están aquí que de alguna manera traten de hacerse miembros de una escuela sabática. Vamos a cada anciano va a ser un pequeño pastor o un gran pastor. Aquí en la iglesia va a ser el director de cada célula. Cada anciano va a tener una responsabilidad de ser director de célula o pastor de célula. Y va a haber 2 maestros. Vamos a poner en diciembre las listas de quiénes son los ancianos y quiénes son los maestros, y cada uno voluntariamente se va a inscribir en la escuela sabática que quiera. Ojalá que todos quieran participar. Lo otro también que quiero anunciar es que en enero, a todas las personas que entraron nuevas a la iglesia, sea por bautismo o sea por transferencia que vienen de otra iglesia, yo voy a dar una semana de discipulado, que va a ser todas las tardes, todas las noches, una semana donde nos vamos a unir para estudiar lo que es discipulado, lo que significa ser discípulo de Jesús. Y con esa gente nueva, si es que todavía no tiene una escuela sabática, después los pastores vamos a seguir 3 meses con ellos en una escuela sabática durante 3 meses, y después de esos 3 meses va a quedar formada una nueva escuela sabática, ya que queremos que todos los nuevos que entran a esta iglesia de alguna manera estén integrados en el proceso de la iglesia. Y por eso esperamos que surjan nuevas escuelas sabáticas, esperamos que surjan nuevos ancianos, voluntariamente desde abajo hacia arriba, y que Dios bendiga este proceso, ya que estamos en una iglesia bastante grande y tenemos que sentirnos todos parte. No podemos simplemente venir aquí a ser espectadores, tenemos que ser todos protagonistas de la misión de Dios. Pero no es obligación, simplemente es un servicio que estamos dando y creemos que Dios lo va a bendecir. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Y qué responsabilidad tan grande, Señor, hablar de ti. Qué responsabilidad tan grande para un ser humano pecador, lleno de defectos, tratar de mostrar quién eres tú. Eso es imposible, y por eso pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu en este lugar, en esta mañana, y que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Que esta iglesia se pueda transformar en una iglesia poderosa en el conocimiento de tu palabra. Que esta iglesia se pueda transformar en una iglesia poderosa en ser testiga o testigo de quién eres tú. Que pueda haber amor. Que podamos ser, Señor, luminares en este mundo. Gracias por contestarnos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy predicando una serie que se titula Biblia, Iglesia y Cultura. No tengo todavía muy definido hasta cuándo va a llegar, pero creo que va a llegar hasta por lo menos diciembre, fines de diciembre o mediados de enero. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque tenemos que sentar las bases sobre las cuales vamos a crecer aquí en la iglesia de Forest City. Por supuesto, muchas de las cosas que yo digo aquí, ustedes ya las saben y ustedes me pueden enseñar a mí, pero nuestro deber es unirnos en principios que estén basados en la Biblia. Sin embargo, muchas veces estudiamos la Biblia y todas las denominaciones dicen seguir la Biblia y al final
se forman diferentes denominaciones porque cada uno cree diferente con respecto a la Biblia. Es más, dentro de la misma iglesia adventista encontramos diferentes corrientes que defienden diferentes posiciones y cada corriente pretende seguir lo que la Biblia dice. ¿Cómo nosotros podemos interpretar la Biblia de una manera correcta? Y yo hoy voy a tocar un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver cómo nosotros vamos a abordar la Biblia. Pero como siempre digo, lo que pretendo hacer es introducir un diálogo, pero no pretendo declarar que lo que voy a decir es verdad. Cada uno de nosotros tendrá que analizar en oración lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y convengamos algo, siempre que el ser humano está implicado en la transmisión de algo que viene de Dios, siempre el ser humano lo va a contaminar. Y por eso no pretendo decir que lo que digo aquí es verdad o lo que voy a decir es verdad, pero sí lo que pretendo es despertar la inquietud de ustedes para que vayamos a la Biblia y busquemos la verdad que Dios sí nos puede revelar a cada uno por medio del Espíritu Santo. Y por eso, uno de los grandes problemas que teníamos, por ejemplo, con los fariseos, los escribas y los fariseos, era que ellos leían la Biblia y estudiaban la Biblia. Sin embargo, cuando Jesús vino, ¿qué pasó? No lo reconocieron. ¿De qué les sirvió estudiar la Biblia? De nada. O sea que yo puedo estudiar la Biblia todos los días y estudiar la Biblia quizás no me sirve de nada. Es más, quizás hasta puede ser una maldición, porque ellos estudiaban la Biblia todos los días y terminaron rechazando a quien señalaba la Biblia. Entonces, venir aquí y decir que somos el pueblo de la Biblia y andar con la Biblia debajo del brazo no me asegura nada. Yo tengo que tener la actitud correcta para estudiar la Biblia. ¿Y cuál es la actitud correcta? Querer saber lo que Dios quiere. Y para querer saber lo que Dios quiere es para llevarlo a la práctica, no para ser un teólogo, sino para llevarlo a la práctica. Y para eso entonces necesito sometimiento a Dios. Toda persona que se someta a Dios sabrá cuál es la verdad. Y toda persona que esté dispuesta a someterse a Dios al abordar la Biblia podrá llegar a una conclusión correcta. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios dejó la Biblia? ¿Cuál es el propósito de que Dios dejó la Biblia? Y nosotros muchas veces pensamos que Dios dejó la Biblia para que nosotros sepamos cómo vivir, para que nosotros ganemos la vida eterna. No, esas sí pueden ser resultados, pero para eso Dios no dejó la Biblia. ¿Para qué Dios dejó la Biblia? Pregunto, ¿para qué Dios dejó la Biblia? Muy bien, Dios dejó la Biblia para que nosotros lo conociéramos. Y desde esa premisa, hoy vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a empezar con el primer versículo que ustedes lo conocen, pero de memoria, desde chiquitos. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí no dice Dios tiene amor, sino que dice que Dios, ¿qué? Es amor. Cuando dice que Dios es amor, me está diciendo que Dios no puede dejar de amar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a presentar ciertos principios para saber cómo abordar la Biblia. Y el primer principio es este, que Dios es amor y Él no puede dejar de amar. Es imposible para Dios odiar. Imposible. Es en contra de su carácter. Dios es amor. Y por eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él es amor. Y vamos a otro versículo que dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pregunto, ¿Dios puede cambiar? Entonces, si Dios es amor, ¿puede dejar de amar? No, Dios continuamente ama. Entonces, cuando yo leo la Biblia y no descubro que Dios es amor, yo estoy leyendo la Biblia mal. Estoy leyendo la Biblia mal. Dios no puede dejar de amar. No puede dejar de amar. Y ahora voy a decir algo que puede ser que alguien... ¿Dios dejó de amar a Satanás? De acuerdo a este versículo, Dios lo sigue amando. Satanás dejó de amar a Dios, pero Dios sigue amando a Satanás. Dios no puede dejar de amar porque Él no cambia. Y vamos a otro versículo, Juan 1:18.
dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. ¿Quién es el que da a conocer a Dios? Jesús. Y acá viene esto, para mí es el versículo clave. Pero en el griego, la palabra lo ha dado a conocer, dice, es exegeomai. ¿Y qué quiere decir exegeomai? Dice que Jesús no es que lo da a conocer, sino que Jesús lo interpreta a Dios. Es muy difícil, es muy diferente, por ejemplo, cuando yo digo, acá está el profesor Alcalá acá adelante, le digo, yo les presento al profesor Alcalá. Yo les estoy presentando, pero cuando yo interpreto al profesor Alcalá, quiere decir que lo imito, trato de ver cómo él habla y trato de imitarlo. Bueno, Jesús no nos presentó a Dios, Jesús vino a interpretar quién es Dios, Jesús vino a mostrar quién es el Padre. Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que entender la Biblia a través de ¿quién? A través de Jesús. Y dice que Dios, ¿cómo es? Es amor. Y quiere decir que Dios nunca puede dejar de amar. El gran problema es que nosotros pensamos muchas veces que Dios nos deja de amar. Es más, todos nuestros problemas en nuestra vida cristiana tienen que ver con nuestras dudas con respecto al amor de Dios. Son tan importantes los padres en una familia, por eso hoy en la dedicación decíamos eso, son tan importantes los padres en una familia porque el niño cuando nace no nace sabiendo leer la Biblia. Entonces el niño, la referencia que tiene de Dios es la que recibe de sus padres. Y como sus padres lo aman, él va después creer en el amor de Dios o lo va a rechazar. Si él no se siente amado por los padres, le va a costar mucho sentir que Dios lo ama. Porque de alguna manera, hasta que un niño tiene conciencia, los padres representan el papel de Dios para el niño. Y por eso es tan importante que los niños entiendan que nosotros los amamos incondicionalmente, hagan lo que hagan. Porque Dios no puede dejar de amar. Dios no puede dejar de amar. Qué lindo sería si en la iglesia podríamos interpretar también ese amor de Dios. Y qué lindo sería que en la iglesia podríamos o pudiéramos amar como Dios ama. Y no como nosotros interpretamos a nuestra propia manera el amor. Entonces, el primer principio que nosotros tenemos que entender para leer la Biblia, para llegar a una correcta interpretación, es que Dios es ¿qué? Es amor. Ahora, les voy a poner una frase, díganme si es falso o verdadero. Una persona no puede decir sí desde lo profundo de su corazón si es que no se le permite decir que no. ¿Falso o verdadero? Una persona no puede decir que sí desde lo profundo con sinceridad hasta que esa persona no siente que puede decir que no. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Y por qué queremos forzar el amor muchas veces? Si alguien que se va a casar, si la novia siente que está obligada a decir que sí, o lo va a decir que sí, pero en el corazón siempre va a tener un no. Primero ella tiene que sentir la libertad de decir que no para poder decir que sí, porque si no siente la libertad de decir que no, nunca puede decir un sí verdadero. Y eso tenemos que entenderlo porque los manipuladores no entendemos eso y queremos lograr las cosas por la fuerza, queremos lograr las cosas por manipulación y eso no es bíblico, no es de Dios, la manipulación no es de Dios. Dios solamente quiere lograr un sí tuyo dándote la libertad de que puedas decirle que no. Y si no tienes la libertad de decir que no, entonces nunca vas a poder decirle que sí. Y por eso la religión es la empresa más libre que existe. Cuando hacemos estrategias para que alguien se bautice, cuando manipulamos a alguien para que se bautice, cuando queremos que alguien tome decisiones para que son buenas, pero las hacemos por la fuerza, eso no sirve de nada. No tiene asidero bíblico. Eso es de Satanás. Eso es de Satanás. Porque para poder decir que sí, tengo que tener la libertad de decir que no. Y por eso Dios es amor. Y como es amor, Él no puede separar la libertad del amor. El amor solamente se puede vivir en libertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí agregamos otro elemento. Para entender esto nosotros tenemos que entender, para entender la Biblia tenemos que entender que Dios es amor y que a la vez da libertad. Y vamos al tercer ingrediente que tiene que ver con esto. El amor, la libertad, no lo puedo separar al amor y la libertad. Cuando no se experimenta libertad, no se experimenta amor. Y si hay amor, tiene que haber libertad. Por lo tanto, si no hay libertad, no hay verdadero amor. Pero ¿cuál es el próximo elemento que aparece? Relacionado al amor, la libertad, es la justicia.
Cuando hay amor y libertad, hay justicia. Y entonces la pregunta es, ¿qué es justicia? O por lo menos, ¿qué es justicia divina? Actuar correctamente. Esa es una manera legal de definir la justicia. Yo la defino así, la justicia divina. La justicia divina es darle a alguien lo que eligió. No es darle a alguien lo que merece, sino que es darle a alguien lo que eligió. Esa es la justicia divina. Dios te da lo que elige. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y como te da libertad, cuando tú eliges libremente en su justicia, Él no puede dejar de ser justo y entonces Él, como te respeta, te da lo que tú eliges. Y Dios no puede dejar de darte lo que eliges, porque si no, no sería amor y si no, no te daría libertad y no sería justo. Entonces estos principios los tenemos que entender para leer la Biblia, porque si no, no lo entendemos bien a la Biblia. Justicia no es portarse bien. Justicia es recibir lo que elijo. Y entonces cuando Dios me da lo que elijo, entonces ahora viene otra cosa, otro aspecto que es muy importante en esta ecuación, que es la responsabilidad. Si Dios siempre me va a dar lo que elijo, quiere decir que yo tengo que ser responsable en lo que elijo. Porque si yo elijo algo, ¿qué va a hacer Dios? Me lo va a dar. A veces me lo va a dar con alegría Dios y otras veces me lo va a dar ¿con qué? Con tristeza. Pero como Dios es justo y me ama y Él respeta la libertad, Dios siempre me va a dar lo que elijo. Y esto es un principio que no entendemos muchas veces. Y por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. O sea, yo soy responsable de mi vida y yo ciego aquello que yo decidí. Y Dios permite que yo reciba lo que yo decidí recibir. Porque si Él no lo permitiría, no sería justo. Y nosotros no seríamos individuos, seríamos robots. Y por eso tenemos que entender que Dios nos va a dar aquello que elegimos. Y eso nos hace entonces ponernos en el centro. Ya no somos más pasajeros en un tren, sino que ahora Dios nos pide que seamos maquinistas. Porque nuestras decisiones van a tener una repercusión en el destino que nosotros estamos o vamos a tener en nuestra vida. Eso muchas veces no lo entendemos. Es como ese niño, ¿se acuerdan de ese chiste que había que decía, el nene va y le dice a la mami, mami, ¿me puedo subir a la mesa? Y la madre le dice, no, hijo, te vas a caer. Y dice, mamá, ¿me puedo subir a la mesa? Hijo, te dije que te vas a caer. Mamá, por favor, déjame subir a la mesa. Y entonces la madre le repite, el niño le repite. Entonces dice, mamá, déjame por favor subir. Está bien, nene, subite a la mesa. Ah, vos querés que me caiga. A veces hacemos así con Dios. Dios nos ha dejado cuál es el camino correcto y nosotros queremos vivir la vida así como se nos antoja, tomando cualquier tipo de decisión y después cuando viene la consecuencia de lo que sembramos, estuvimos sembrando sandías, cosechamos sandías y le decimos a Dios, ¿por qué no coseché peras? Y Dios dice, pero si sembraste sandías. Pero es que yo quería peras, bueno, hubiera sembrado peras. Yo te dije que para cosechar peras tienes que sembrar peras. Pero nosotros muchas veces queremos sembramos sandía y queremos cosechar peras. Es como la persona que dice, quiere vivir la vida tirando, como podría, o sea, tiene una novia, tiene otra novia, le es infiel a la novia, y esto después se quiere casar y dice, voy a arreglar mi vida de un día para el otro porque me caso. Y después se da cuenta que ya no puede manejar las cosas como pensaba que era lo correcto manejar. Y no es porque que te casaste cambiaste las cosas. Tú sembraste un montón de cosas que ahora las sembraste en tu corazón y ahora van a dar resultado. Y te va a ser muy difícil mantenerte fiel a tu esposa si siempre quisiste ser infiel. Te va a ser muy difícil ser fiel a tu esposa si estás sembrando pornografía. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, no es que Dios te está castigando, es una ley. Tú te estás castigando a ti mismo. Dios no te castiga, Dios es amor. Dios no te dice, ahora vas a cosechar sandía porque sembraste sandía y te voy a castigar con sandía. No, tú sembraste sandía y Dios permite que siegues sandía. Dios te ama. Aunque siembres lo que no tienes que sembrar, Dios te sigue amando. Pero tú cosechas lo que elegiste. Ahora, ¿en qué contexto se dan estos principios con nosotros? Esto se da en el contexto en que estamos en una guerra. A esto se le suma otra cosa. ¿En qué guerra estamos?
Estamos en la guerra donde hay un adversario, que la Biblia lo define de la siguiente manera. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que el diablo es comparado con un ¿qué? Con un león. Supónganse que acá tengo una reja. Yo estoy en el medio de una guerra. Yo no puedo decir, yo no voy a participar de esta guerra. O estoy en un lado o estoy en el otro. Si estoy con Dios, Dios pone una reja en ese adversario que se llama Satanás, que es una reja, un león que está hambriento, así como en el circo romano, un león que está hambriento que se quiere devorar a todos. Pero entonces cuando yo no quiero estar con Dios, Dios como es, me da libertad. Y como es justo, y si yo no quiero estar con Él, ¿qué hace Dios? Dios se retira, ¿y qué tiene que hacer? Levantar la reja. Y cuando levanta la reja, ¿para dónde sale el adversario? Sale directo para mí, para destruirme. Directo para destruirme. Y entonces, cuando Él me destruye, ¿qué hace el adversario? Porque este adversario que se llama Satanás, Satanás significa también, o el diablo, que es engañador, ¿qué es lo que hace? Cuando Él me ataca, me despedaza, me descuartiza, Él me dice que ¿quién me lo está haciendo? Dios. Y entonces yo me lo creo y me alejo de Dios, porque digo, ¿cómo Dios permitió esto? Pero si vos elegiste eso, vos no querés la protección de Dios, Dios levanta, como Él es justo, no puede dejar de darte lo que elegís. Dios no es codependiente. Dios nos da lo que elegimos y si sembramos algo, Él nos interpone para que no cosechemos lo que sembramos. Porque si no, no seríamos libres. Entonces tenemos que entender estos principios cuando leemos la Biblia. Y entonces 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás cuando nos despedaza nos hace creer que Dios se enojó con nosotros y como nos portamos mal, Dios nos está castigando. Entonces nos hace creer que Dios deja de amarnos, que si nos portamos mal, Dios ahora nos castiga. Y es más, mucha gente lee la Biblia con ese pensamiento. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿En la Biblia no aparece Dios castigando? Claro, la Biblia fue escrita ¿por quién? Fue escrita por hombres. Pastor, ¿qué quiere decir? Que la Biblia no ha sido inspirada por Dios. Justamente, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Pero los hombres tenían sus limitaciones y tenían sus limitaciones también para describir en palabras lo que es un Dios infinito. Entonces las palabras de la Biblia están limitadas para describir quién es Dios. Entonces lo que yo lea de la Biblia, de un profeta, no es suficiente. Por eso necesito 6 libros, necesito un diálogo de profetas para poder ir entendiendo de a poquito quién es Dios. Y a pesar de que me lea toda la Biblia, todavía no voy a entender claramente quién es Dios. A menos, la mejor interpretación de Dios la encontramos ¿en quién? En Jesús. Entonces toda la Biblia yo la tengo que leer a la luz de ¿quién? A la luz de Jesús. Y Dios no puede hacer algo que Jesús no hizo. Y eso es lo que hace interesante la Biblia. Y por eso yo no puedo empezar a leer la Biblia y decir, a ver, vamos a probar, vamos a hacer una doctrina. Leo un texto acá, otro texto acá, otro texto acá, armo todos esos textos, los junto y digo, esta es la verdad. No, yo tengo que descubrir quién es Dios en la Biblia. Y para descubrir quién es Dios es un poquito más complicado que combinar un texto con otro. Tengo que orar, tengo que recibir revelación del Espíritu, iluminación del Espíritu y tengo que ver quién es Dios a través de la vida de Jesús. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? ¿Cómo interpretar la Biblia a la luz de estos principios? Vamos a un ejemplo. Vamos a Números 21, 4 al 9. Dice así, esta historia del pueblo de Israel, estaban en el desierto, dice lo siguiente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos de alguna manera un relato un poquito, si lo leemos superficialmente, nos encontramos con un Dios un poquito raro. Quizás no con el Dios que estábamos diciendo al principio. Y entonces vamos a estudiar esto a la luz de los principios establecidos. Primero, vamos al primer versículo, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Les hago una pregunta, ¿por qué se desanimó el pueblo? Les hago otra pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel estaba en el desierto? No era por desobedientes, ¿por qué estaba en el desierto el pueblo de Israel? ¿Por qué? A ver, ¿saben la historia esta? Bueno, voy a decir yo. El pueblo de Israel estaba en el desierto porque ellos estaban esclavos ¿dónde? En Egipto. Y Dios, como no puede dejar de amar, Dios hizo un acto de liberación con el pueblo de Israel y lo estaba llevando por el desierto ¿a dónde? A la tierra de Canaán. ¿Por qué los estaba llevando por el desierto a la tierra de Canaán? Simplemente porque Dios los amaba y quería una vida mejor para ellos. Es más, nosotros sabemos que en el desierto Dios nunca les hizo faltar algo al pueblo de Israel. O sea, eso era el amor de Dios. Dios no cambia, Dios continuamente ama, Él no cambia. Pero ¿por qué se desanimó el pueblo? El pueblo se desanimó por la causa que muchas veces tú y yo nos desanimamos. Cuando Dios nos está llevando a un lugar y no entendemos lo que nos pasa, comenzamos a dudar de su amor. Y cuando comenzamos a dudar del amor de Dios, empezamos a mirar lo que nos pasa alrededor y sacamos la vista de Dios y empezamos a mirar las circunstancias, y cuando comenzamos a mirar las circunstancias nos desanimamos. Pero estar desanimado no es un pecado, y quiero decirte, si tú llegaste hoy desanimado aquí, no es un pecado. El desánimo te puede llevar a pecar. ¿Y cuándo te lleva a pecar? Cuando tú tomas una decisión con respecto a quién es Dios, con respecto al desánimo que tienes. Muchas veces tú no entiendes lo que te pasa. Y esto ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. Cuando en tu vida tú no entiendes lo que te pasa, quiere decir que Dios te está guiando. Cuando tú entiendes todo lo que te pasa, quiere decir que te estás guiando a ti mismo. Pero como los caminos de Dios son más grandes que tus caminos y sus pensamientos son más grandes que tus pensamientos, cuando Él te guía, tú no entiendes. Solamente tienes que confiar y seguir mirándolo a Él. Pero cuando dejas de mirar a Él y comienzas a mirar las circunstancias, la fe te falta y te desanimas. Y por eso hoy estás desanimado, llegaste aquí desanimado. ¿Por qué llegaste desanimado? Porque estás mirando tus circunstancias. Y hoy Dios te trajo acá porque quiere que levantes nuevamente la vista al cielo y que entiendas que Él te ama y que Él no va a dejar de amarte. Pero es que yo me he equivocado. No importa, Dios te ama. Y hoy te trajo para que tú levantes nuevamente tu vista al cielo. Pero sigue la historia, dice, y habló el pueblo, acá ya se ve algo. Habló el pueblo, no es que hablaron, se quejaron, sino hablaron ¿cómo? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. De este pan tan liviano. Fíjense, hay una cosa que hace el desánimo. Si le damos lugar al desánimo en nuestra vida, ahora ellos no solamente quejan de Dios, sino se quejan contra Dios. Y ahora dudan tanto de Dios que ellos piensan que Dios los sacó al desierto ¿para qué? Para matarlos. Su visión de Dios cambia, ya Dios no ama. Dios me sacó al desierto para matarme. Dios te hace problema económico porque Dios te está castigando. Dios tienes esa situación que no entiendes lo que te está sucediendo porque Dios está allí, seguramente quiere enseñarte algo y quiere darte una lección. No, ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de nuestros prejuicios. A ellos todavía nunca les había faltado agua, no les había faltado pan, pero ahora ya pensaban que les iba a faltar. Porque eso es lo que hace el desánimo, crea fantasmas que realmente no existen. Y entonces, ahora sigue Números 21:6, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho
pueblo de Israel. Y acá viene la parte rara. ¿Dónde está el problema en este verso? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Sí, muy bien. El problema está en Jehová, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Puede ser que Dios haya mandado serpientes ardientes? ¿Sí o no? ¡No! ¿Por qué no? Porque Jesús nunca le mandó serpientes ardientes a nadie. Yo tengo que entender la Biblia a través de ¿quién? A través de Jesús. Y ustedes no van a ver nunca a Jesús cuando los discípulos se equivocan con él y dicen, ahora te voy a mandar serpientes. Ustedes no van a ver que cuando, por ejemplo, Jesús estaba en la cruz, él estaba en la cruz colgado y decía, ya van a ver el rayo que les va a caer ahora. Ustedes no saben a quién están crucificando. ¿Hizo eso Jesús? No, entonces, si Jesús no hizo eso y Él es el que interpreta a Dios, cuando yo leo estas palabras, tiene que haber un problema en las palabras, no puede haber un problema en Dios. No sé si me explico. Pero el gran problema de nosotros es que nosotros le damos más valor a las palabras que a Dios. Nosotros le damos más valor a la palabra que a Jesucristo y entonces leemos la Biblia a través de las palabras y entonces llegamos a una distorsión de Dios a través de la Biblia. Y Dios es amor y Él no cambia. Y como Él no cambia nunca, le puede mandar serpientes a un pueblo que se equivocó. Porque Dios no cambia. Y es por eso que para el superficial la Biblia no tiene sentido. Y para el ateo, cuando lee estos versículos, dicen, ¿qué hablan tanto de la Biblia? Yo con un Dios así no quiero estar. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo está en el hebreo esto? ¿Saben qué? Yo no sé mucho hebreo. Fui al hebreo y parece que el hebreo dice Dios envió a la serpiente. Pero quiero decirte que a veces el hebreo está mal traducido porque el que tradujo la Biblia, la tradujo con su idea de Dios. Entonces le puso al hebreo cierta connotación que no existe realmente en el hebreo. En otros casos, en el hebreo también está la connotación mala de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta era un ser humano que tenía limitaciones también. Entonces, si nosotros entendemos este texto a través de Jesús, no podemos entender que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cómo deberíamos interpretar este verso a través de Jesús y a través de los principios que nosotros dijimos? Díganme si no les hace sentido así. Y Jehová, porque los amaba, respetó la libre decisión del pueblo de no querer estar con él. Entonces con tristeza se apartó del pueblo y soltó a Satanás, quien usó a las serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. A través de Jesús, yo le tengo que dar otro valor a las palabras, porque Jesús vino a interpretar quién es el Dios del Antiguo Testamento. Y yo no me puedo quedar con las palabras de la Biblia. Yo tengo que quedarme con el personaje a quien la Biblia señala. Y por eso la revelación más grande, Hebreos dice, Dios nos habló por muchas maneras, pero llegado Cristo nos habló de una manera perfecta. Porque en Cristo encontramos la revelación de Dios. Y entonces sigue el pasaje. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjense nuevamente qué aparece ahora en el pueblo. Aparece la responsabilidad. Ellos dijeron, nosotros nos hemos equivocado, le hemos pedido a Dios que se vaya. Ahora venimos, reconocemos nuestro pecado y nuevamente le pedimos a Dios que venga. ¿Y qué hizo Dios? Fíjense lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si Jehová hubiera sido Joel Barrios, un Joel Barrios que se hace el bueno, yo hubiera dicho, Moisés, mira, estos se equivocaron, vamos a dejarle 2 días que las serpientes todavía sigan, para que ellos aprendan la lección. Pero gracias a Dios que Jehová no es Joel Barrios. No, en el acto que ellos asumieron responsabilidad y en el acto que ellos pidieron, como Dios es amor, ¿qué hizo Dios en el acto? En el acto nuevamente limitó el poder del devorador. Las serpientes estaban en el desierto, nada más que los israelitas no se daban cuenta. Ellos tenían la protección de Dios y Dios no dejaba que las serpientes lleguen a ellos. Cuando Dios se retira, no es que mandó las serpientes, sino que las serpientes aparecieron como normalmente estaban.
Y por eso tú no sabes lo que significa vivir lejos de Dios. Y no tienes que tener miedo a la serpiente. No es por miedo a la serpiente que no vas a estar con Dios, sino que tienes que descubrir que Dios realmente lo que quiere para ti es que quiere lo mejor. Te ama. Y porque te ama te va a dar lo mejor. No es por miedo a las serpientes que me quedo con Dios, sino porque descubrí que Dios me ama, que me quedo con Él. Y ahora el pueblo iba entendiendo así de a poco. Ellos se separaban, podían insultar a Dios, pero reconocían. ¿Y Dios qué hacía en el acto? Como Dios no puede dejar de amar, en su justicia, nuevamente, ¿qué hacía Dios? Amaba, les daba libertad de volver a Él, y cuando volvían a Él en su justicia les daba lo que ellos elegían. Y si ellos querían que Él esté de vuelta, Él ponía nuevamente una barrera con Satanás. Pero ahí no puso una barrera directa con Satanás como antes. ¿Por qué? Porque Dios quería todavía que sean responsables. Dios sabía que había gente que no quería todavía que Él esté con Él. Había gente que cuando le picaba la serpiente, venía Satanás y le decía, ¿quién mandó la serpiente? Dios. Dios mandó la serpiente. Mira qué malo que es Dios, te equivocás y te manda una serpiente. Y entonces la gente se enojaba con Dios y ese es el plan de Satanás. A Satanás no le interesa tener amigos, a Satanás le interesa destruir. Y él destruye para echarle la culpa a Dios. Todas las cosas que te pasaron en tu vida son por causa de tus malas decisiones y por causa de lo que Satanás hizo. Pero Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo que te pasó en tu vida. Lo malo que te pasó en tu vida. Tiene que ver con las decisiones malas que tomaron otros quizás. Y alguien puede decir, ¿y por qué Dios permitió aquello que yo no me busqué? Eso es otro tema, otro sermón. Hoy estamos analizando cómo analizar la Biblia. Dios, en el acto que ellos respondieron, se hicieron responsables, Dios interviene, pero solamente a los que quieren les da la sanidad. A los que miren. Había que demostrar la fe por una acción. Una acción que confiara en la palabra de Dios. Y así ellos se iban dando cuenta de que Dios era amor. Era amor. Vamos a otra historia, ¿les parece? Segundo del libro de Reyes 1, 1-17. Vamos a leer esta historia. Dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Preguntas. ¿Por qué Dios envió un mensaje a Ocosías? Ocosías se enfermó. Manda a que consulten al espiritismo. Y Dios le manda un mensaje. ¿A través de quién? A través de Elías. ¿Cuál es la razón que Dios le manda un mensaje a Ocosías? ¿Para que qué? Sí, para que Él se arrepintiera. Nosotros siempre estamos pensando como que Dios pretende que nosotros estemos con Él. Y sí, Él pretende eso. Pero más que, ¿por qué le mandó un mensaje a Ocosías? Muy bien, porque lo amaba, porque quería sanarlo. Lo amaba y lo quería sanar y sabía que a donde estaba yendo Ocosías no iba a encontrar ninguna sanación, iba a encontrar destrucción. Y entonces por eso le manda un mensaje a Ocosías. Bien, entonces uno dice, pero ahí parece como que dice, no, es que nosotros lo leemos con nuestros prejuicios al texto. Porque parece como que Elías le dice, y Dios mandó a decir que porque has desobedecido te vas a morir. Así lo diría yo, lo dirías tú, pero así no lo dice Dios. Así no lo dice Dios. Dios quería a Ocosías y quería sanar a Ocosías. Pero Ocosías estaba dejando a Dios y estaba dejando la verdadera solución. Dios le estaba diciendo a Ocosías que lo iba a matar. Le dijo, porque has ido a buscar al Dios de Ecrón, yo te mataré. Pero ¿por qué lo interpretamos así? También, por ejemplo, cuando Dios está en el Génesis capítulo 12, 2:17, que dice, y no comáis del árbol del huerto, porque el día de comieres ciertamente
morirás. Y nosotros cuando lo leemos, leemos como diría, y ciertamente te mataré. Así lo leemos. Pero no dice te mataré, dice el resultado de separarte de mí va a ser la muerte, pero no es que yo te voy a matar, tú te vas a morir. Y te estoy mandando este mensaje porque te amo, porque no quiero que mueras. Pero nosotros tenemos un chip que se nos ha metido en la cabeza. ¿Por qué? Porque en nuestra casa nos enseñaban que si nos portamos mal nos castigan. Y el castigo verdadero, la disciplina de la Biblia es no evitar los resultados de mis decisiones. Esa es la disciplina para los hijos, que a mí me cuesta entenderla. Pero no es un castigo de decir, ahora te voy a dar una paliza. No, porque Dios no castiga así, porque Dios no es ser humano. Pero nosotros no podemos ponerle a Dios nuestras características. Y ¿saben qué? Hasta el profeta le ponía a Dios las características. Es más, cuando en la Biblia, por ejemplo, dice que Dios se enoja, el profeta en el hebreo escribe, y a Dios se le puso la nariz roja. En realidad dice, se le abrieron los agujeros de la nariz cuando se enojó. ¿Vieron como cuando se enojan? ¿Ustedes vieron cuando alguien se enoja que se le abren los agujeros de la nariz? Bueno, entonces cuando uno lee la letra de la Biblia, y como no había otra manera de describir ira, ellos la describían, los profetas la describían como ellos estaban, pero esa no es la ira de Dios no es así. La ira de Dios está mezclada siempre con amor y nunca deja de amar a Dios. Y es por eso que si entendiéramos esto, empezaríamos a entender el Apocalipsis de una manera diferente y posiblemente lo empezaríamos a predicar de una manera diferente también. Porque a veces predicamos el Apocalipsis solamente fuego e infierno para todos aquellos que no vienen a mi iglesia. ¡Qué error tan grande! Una tergiversación de Dios total. Porque Dios, ¿quién lo interpreta a Dios? Jesús. Entonces Dios le mandó a Elías para que Elías le diga lo que le iba a pasar a Ocosías si él seguía en esos caminos. Y entonces sigue diciendo, y cuando los mensajeros, segundo de Reyes 1, 5 al 8, cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía el vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y sigue diciendo, versículo 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y les habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió el fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Pregunto, ¿por qué Ocosías mandaba un capitán con 50 hombres? ¿Por qué mandaba un capitán con 50 hombres? Para intimidar y porque quería aniquilar a Elías. La madre de Ocosías, ¿quién había sido? Era Jezabel. Ocosías había visto todo lo que Elías había hecho. Y ahora manda 50 y no vienen, estos 50 son consumidos y manda otros 50, pero dice, a mí no me va a ganar. Va a mandar otros 50 y esos 50 son consumidos de vuelta. ¿Quién enviaba el fuego que caía del cielo? De acuerdo a lo que nosotros leemos, como Elías dijo, porque evidentemente venía el capitán y le decía, varón de Dios, evidentemente se lo decía con sorna, varón de Dios. Y entonces Elías le decía, bueno, si soy varón de Dios, que te consuma el fuego. Como diciendo, tú no eres varón de Dios, simplemente acá venimos con 50 personas y vamos a llevarte delante del rey, a darle órdenes al varón de Dios. Y si hay algo que tú no le puedes dar es órdenes a alguien que sirve a Dios. Porque el que sirve a Dios sigue las órdenes de Dios nomás. No sigue la orden de ningún hombre.
Ahora, ¿quién enviaba el fuego del cielo? Podemos encontrar la respuesta en la historia de Job. Cuando los siervos de Job vinieron a reportarle que las ovejas y los pastores habían sido consumidos, ¿se acuerdan? Los siervos le dijeron lo siguiente: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ustedes conocen la historia de Job. ¿Quién mandaba el fuego? Satanás. Pero ¿cómo interpretaba la gente que era el fuego de quién? De Dios. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás hace las cosas, Satanás nos causa daño y después la gran estrategia de Satanás es hacernos creer que Dios es el que lo hace. Pero Dios es amor y Dios no cambia y Dios no puede cambiar. Por lo tanto, Dios nunca deja de amar, pero Dios respeta la libertad. Y como Dios respeta la libertad, respeta mis decisiones. Y como respeta mis decisiones, muchas veces yo tengo que cosechar las cosas que yo mismo elegí. Si no, no sería Dios. ¿Quién consumió las ovejas y pastores de Job? ¿Quién consumió a los soldados de Ocosías? ¿Quién consumió a los soldados de Ocosías? Satanás. ¿Quién es el que está consumiendo tu vida? Satanás. Satanás es el que consume tu vida. Son tus decisiones que todavía has vivido sin querer entregarte a Dios y has querido vivir a medias. Y como vives a medias vas cosechando los resultados de tus malas decisiones. Y Dios no se apartó totalmente de ti todavía. Porque todavía ve en ti algo que todavía respondes a algo de Él. Pero ¿cuánto esperaría Dios que realmente te calientes de un día y que de una vez por todas tomes la decisión de vivir para Él? Pero vivimos a medias y vivimos a medias continuamente porque dudamos de Dios. Cuando tendríamos que entender que hay una guerra entre el bien y el mal y el único que nos hace daño es Satanás. ¿Cómo sabemos que fue Satanás? Fíjense lo que pasó, cómo sigue la historia. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, Ocosías. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 de tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y ahora fíjense, ¿cuánto tiempo pasó? Versículo 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en cuanto vino y se humilló? Dijo, yo quiero no ponerme en contra de Dios, yo quiero estar contigo. ¿Qué hizo Dios? ¿Le puso un cerco a quién? Le puso un cerco a Satanás y limitó el poder de Satanás. Porque Dios ama y Dios no puede dejar de amar. Es Satanás el que odia. Y a Satanás no le interesa destruir a sus propios seguidores. A Satanás no le interesa a nadie. Y él destruye a sus seguidores para que la gente piense que es Dios. Y por eso tú estás con Satanás y no quieres darte en Dios. Lo único que estás haciendo, estás buscando tu propia destrucción. No porque Dios te va a destruir, sino porque Satanás está buscando que un día dejes totalmente a Dios. Y en el segundo que dejas a Dios te destruye. Satanás no puede vivir sin destruir. Y por eso Satanás se las ha arreglado para que pensemos en las iglesias que Dios castiga, para que pensemos en las iglesias que hay un infierno, para que pensemos en las iglesias que está bien disciplinar a alguien que se equivocó, pero disciplinarlo, castigarlo. Cuando lo único que nos dice la Biblia, que nosotros como seguidores de Dios, lo único que podemos hacer es mostrar amor invariable. Porque ese es Dios. No vamos a ver a Jesús nunca enviando fuego a alguien porque no lo quisieron. Y por eso necesitamos interpretar el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. ¿Por qué Dios no permitió que estos soldados murieran? Simplemente porque ellos lo pidieron y como Dios es justo, le da a cada uno lo que pide. ¿Sentía medio Elías de estos soldados? Sí, porque el ángel le dice, no temas. A mí si vienen esos 50 soldados a matarme, a mí me da miedo. Pero Elías estaba firme en Dios, no le interesaba, no le hacía caso a sus miedos. Él sabía quién era Dios. Y él sabía que esta gente venía desafiando a Dios y estaba pidiéndole a Dios que no quería su protección, no quería nada. Entonces por eso le dijo, bueno, si yo soy, que descienda fuego del cielo.
Dios va a quitar, ustedes no quieren estar con Dios, Dios va a quitar, va a dejar al león que venga y los coma. ¿Por qué Dios envió a Elías nuevamente a Ocosías? Fíjense que el ángel le dice, ve, levántate y ve a Ocosías. ¿Por qué lo envió? Porque lo amaba a Ocosías. ¿Y qué quería hacer Dios con Ocosías? Quería sanarlo. Pero Ocosías se había puesto, como tú muchas veces y yo, nos encaprichamos de que Dios no quiere saber nada con nosotros. Y fíjense cómo sigue la historia. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho que estás, sino que de cierto morirás. ¿Qué estaba esperando Dios? Dios lo que estaba esperando era que Ocosías le dé permiso. Le dé permiso. ¿Sabes qué es lo que está esperando Dios en tu vida? Que tú simplemente le des permiso. Estás enredado en todos tus problemas interiores, o enredada en tus rencores, enredada en todas esas situaciones, y tú no le das permiso. Y Dios, como tú no le, Él simplemente te puede hacer una profecía y te dice, mira, si sigues así, esto te va a pasar. Pero tú, a pesar de que Dios te dice, Ocosías se podría haber humillado como el capitán que había mandado. Había visto que 2 capitanes habían sido consumidos y el tercer capitán que se humilló, que pidió lo correcto, Dios en el acto le dio su amor. Pero él no quiso. ¿Y cómo termina la historia de Ocosías? Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. ¿Lo mató Dios? Él decidió poner su confianza en Satanás. Y lo único que puede hacer Satanás es destruir. ¿Cómo hubiera terminado la vida de Ocosías? Podría haber terminado diferente. Simplemente acá ponemos una línea, hasta ahí todo podría haber vivido igual. Y sin embargo, en ese momento, si él aceptaba a Dios, y como Dios es amor y no puede dejar de amar, y él no cambia, podría haber terminado así. Y Ocosías se humilló delante de Jehová su Dios, y le dio permiso para que ponga su protección alrededor de él. Ni bien Ocosías confesó su pecado, Dios lo sanó, lo perdonó, y lo restituyó a su reino. Así podría haber terminado la vida de Ocosías. ¿Cómo quieres que termine tu vida? Y termino con este último ejemplo. Jesús reprende a Jacobo y Juan, porque Jacobo y Juan leyeron este pasaje de Elías y ellos lo interpretaron de la misma manera que nosotros lo interpretamos muchas veces, con nuestros prejuicios. Y fíjense lo que pasó. Lucas 9, 51 al 56 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, Juan y Jacobo pensaban igual, como nosotros leemos la Biblia, el que tiró el fuego del cielo fue Dios. No era Dios, era Satanás. Pero ellos pensaban que Jesús iba a hacer lo mismo y Dios no vino a mostrar a un Dios que tira fuego del cielo. Dios vino a mostrar que Dios es amor. Y entonces Jesús los reprende y dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ustedes no saben de qué espíritu son. Así los discípulos querían hacer justicia. Los discípulos querían hacer justicia a su manera. Los discípulos querían hacer descender fuego del cielo. Los discípulos querían condenar al adúltero porque si nosotros no lo condenamos, entonces ¿qué van a pensar los jóvenes de la iglesia? Los discípulos querían condenar a la chica que se equivocó, que quedó embarazada, porque dicen, si no la condenamos, ¿qué van a pensar los jóvenes? No, es que los jóvenes tienen que pensar que Dios ama, no tienen que pensar que Dios condena. Y alguien puede decir, pero entonces ¿qué? ¿Va a hacer cada uno lo que quiera? No va a hacer cada uno lo que quiera. Cada uno hace lo que quiera cuando no conoce que Dios es amor. Pero cuando conocemos que hay un Dios magnánimo, un Dios que no cambia, un Dios que da su vida por nosotros, un Dios que nos sigue amando a pesar de nuestros errores, ¿por qué no quisiéramos estar con ese Dios? ¿Por qué? Y es simplemente por nuestros prejuicios.
Es simplemente porque hemos hecho ideas de Dios y preferimos quedarnos con esas ideas antes que adorar al Dios de la Biblia. Antes que creer realmente en el nombre de Jesús, que es el carácter de Dios. Queremos creer en la palabra de la Biblia porque nosotros adoramos a la Biblia. No, adoremos a Jesús, no a la Biblia. Queremos leer la Biblia por sus palabras y no buscamos a aquel que señala la Biblia. ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir presentando un Dios que no existe? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo caso a un diablo que nos engaña, que nos toca, que nos destruye y nos hace creer que es Dios? Simplemente cuando hacemos eso nos estamos preparando para recibir al anticristo. Porque Satanás, no hay nada que más odie que a Jesús. Pero es interesante que al que más odia siempre se vive disfrazando como él. ¡Qué miserable! ¡Qué miseria! Jesús es la respuesta. Jesús es la referencia. Jesús vino a interpretar quién es Dios. Y si queremos leer bien la Biblia, tenemos que interpretar la Biblia a través de Jesús. Y por eso Jesús les dijo, miren, ustedes pueden haber leído todo lo que quieran en la Biblia, pero yo soy la referencia. Jesús les dijo, Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Yo vine a interpretar al Padre. Yo vine a mostrar quién es Dios. Y por eso cuando amen, no quiero que amen como a ustedes les parece, quiero que amen como yo he amado. Y Jesús dice, cuando leen la Biblia, no quiero que la interpreten como a ustedes les parece o como lo dicen las palabras de la Biblia. Yo quiero que ustedes interpreten a mi Padre como yo lo interpreté. Jesús es la referencia. Tú decides. Tú decides a qué Dios quiere seguir. Que Dios te bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en un Dios de amor. Yo creo en el nombre de Jesucristo que salva, que perdona, que sana, que da segunda, terceras y cuartas oportunidades en nuestra vida. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantaste.
Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Sí creo. Querido Señor, en este momento lo único que podemos decirte es que te amamos. No porque sale de nosotros eso, sino que simplemente es una respuesta a tu amor. Danos a Jesús. Llena de Jesús nuestra mente, Señor. Que cuando leamos la Biblia la interpretemos a través de tu intérprete, que es Jesús. A través del intercesor que muestra quién es Dios. Que cuando leamos la Biblia podamos entender de que tú nos amas y que nunca nos dejarás de amar. Haznos responsables, Señor. Y que nuestras decisiones sean siempre a favor tuyo. Hoy lo reconfirmamos y lo redecidimos. En el nombre de Jesús. Amén.